y 31. Cada vez que hay un bache de comunicación, ¿qué dice Carlitos? Quiero entrar. Carlito, qué cosa. Tenemos conectada a Sandra, a ver, probemos. Sandra. Ahora sí los buenísimo, escucho perfecto. Buenísimo. Bueno, me encanta entonces. Gracias por aguantarnos ahí un ratito. ¿Cómo andás? Conozco el métier, conozco todo lo que pasa en la radio. Bueno, bien, ¿viste? Son bien. cosas que ida y Sí, vueltas. claro, por supuesto, y la tecnología de por medio. Tal cual. Quería traer hoy, para que conversáramos un ratito sobre el tema de todo esto que se ha generado en torno de la cuestión de las vacunas, ¿no? Sobre todo y por el movimiento que hay de tantos grupos que están tratando de poner una visión en contra de las vacunas, cuando ha habido evidencia científica concreta y datos que han demostrado, digamos, que la cobertura de vacunación en la Argentina ha sido un éxito, ¿no? Durante tantos años en relación a la prevención de enfermedades mortales o con secuelas irreversibles, ¿no? Y también decir que en este momento la Argentina atraviesa una de las caídas más profundas desde que se empezó a instrumentar de manera sistemática la vacunación y los registros que tienen que ver con las estadísticas vitales en torno de los porcentajes, de cómo es esa vacunación, cómo realmente modificó las estadísticas en torno de la mortalidad o afección a niños y personas adultas, el tema de generando una expectativa de vida, un aumento en la expectativa de vida muy, muy marcado, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en varias vacunas esenciales de lo que es el calendario obligatorio. Yo tuve la oportunidad varios años atrás de trabajar en ese programa. Primero fue un programa nacional de inmunizaciones, después que se llamaba PRONASEI, después se constituyó en una dirección, y realmente hubo un periodo en donde todo el trabajo sostenido de todos los, porque aparte estaba una mesa interdisciplinaria de las distintas sociedades científicas, de pediatría, de infectología, por mencionar algunas, que integraban ese conjunto de asesores que establecieron durante un periodo que prácticamente se duplicó el calendario obligatorio de vacunas en la Argentina, justamente en virtud de los excelentes resultados que había tenido. Uh-huh. Y de acuerdo a los datos que hay en el último tiempo, sobre todo consultados varios especialistas de estos que integran la Sociedad Argentina de Pediatría o el Comité de Infectología y demás, justamente lo que marcan es que en vacunas donde la cobertura llegaba casi al 90% o superaba incluso el 90%, ahora ha caído abruptamente, de manera que no llega en algunos casos ni siquiera el 50%. Y esto representa... Te hago el stop. ¿No llega en algunos lugares? Repetí esa cifra. Es decir, teníamos una cobertura en las vacunas obligatorias, ¿no? Por ejemplo, por mencionarte una de las que está en el calendario oficial de vacunación, que es una vacuna, que son vacunas obligatorias, por ejemplo, el caso de la poliomielitis, ¿no? Uh-huh. Las vacunas Sabin contra la polio, que fue justamente una de las vacunas más exitosas en relación a la prevención de una enfermedad que causó tantas muertes y o afectaciones muy secuelas muy graves, ¿no? Sí. En muchas de estas vacunas que llegaban de manera obligatoria y que tenían un alcance prácticamente del 90% o por encima del 97% incluso de cobertura en la población a la cual está destinadas estas vacunas, en algunos casos, en este momento, apenas llega al 50%. ¡Qué locura! Es una locura porque justamente lo que demuestra es una amenaza directa, no solamente a quien decide no vacunarse de manera individual, sino todo a lo que tiene que ver con un sistema de inmunidad en toda la comunidad. ¿Por qué? Porque una persona que no se vacuna pone en riesgo al resto. Una persona que no se vacuna y que contrae sarampión puede contagiar a otras que están en situación de riesgo. Entonces, justamente ha habido un comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría que señala que las bajas coberturas de vacunas esenciales
justamente ponen en riesgo la protección comunitaria y favorecen la reemergencia de estas enfermedades que hoy considerábamos que habían estado eliminadas. Pensemos que la Argentina estuvo libre de sarampión durante muchos años. Entonces, ¿cómo esto está promovido por grupos que se basan en la desinformación, en también la falta de opiniones profesionales, ¿no? Podríamos considerar que la caída de la cobertura corresponde a varios factores, ¿no? Pero la desinformación sostenida justamente por grupos antivacunas y algunos que hablan de ciertos complots o de conspiraciones, muestra justamente esa ruptura en la cadena de la confianza que hay entre los profesionales de salud y la población, las dificultades que hay, que siguen existiendo respecto del acceso, ¿no?, a las vacunas, de gente que por falta de información no llega al centro de salud a vacunarse, y esto que también tiene que ver con cierta como desconfianza, podríamos decir, en el sistema de salud, sí, producto de estas versiones, ¿no? Entonces, también en este sentido, hay una médica muy prestigiosa que integra, que es infectóloga especializada en pediatría, o pediatra especializada en infectología, que es Alejandra Gaiano, que integra el comité, y que ha señalado que las cifras actuales, esto que decíamos, no solamente comprometen al estado de salud de una persona de manera individual, sino que ponen en riesgo la salud pública en su conjunto, y que la desconfianza y la falta de acceso, y que algunos médicos ya no toman cartas en el asunto de recomendar la vacunación, agravan justamente todo este panorama. Lo cierto es que también en relación a esto, infectólogos integrantes de la Organización Panamericana de la Salud han advertido que si no se cumplen con estos esquemas, indefectiblemente van a volver a entrar enfermedades que habían estado erradicadas en el mundo, ¿no? Esto es claro como el agua. Y me parece que la muestra de la distorsión que hay es justamente este papelón que se llevó a cabo los días pasados en la Cámara de Diputados de la Nación, donde llevaron a un personaje que incluso ya se había presentado como un hombre que podía retener en su cuerpo objetos metálicos y demás en 2014, es decir, que mucho antes del COVID, cuando ahora se lo vuelve a reflotar como si esto fuera producto de que se inmunizó contra el COVID. Un chiste de mal gusto, podríamos decir, en este contexto, pensando que se pone en riesgo toda la salud de la población. Entonces, a mí, como siempre, me gusta poner el vaso medio lleno. Creo que la recomendación es de qué manera también desde los medios de comunicación, entendiendo que somos una herramienta fundamental para difundir estas cuestiones, podemos contribuir en construir la confianza pública con las vacunas, pero también hay que exigirle al Estado la presencia territorial, ¿no?, con campañas de vacunación en las escuelas, en los jardines, en centros comunitarios, con unidades móviles, ¿no?, especialmente en zonas donde sabemos que tienen dificultades en el acceso, con operativos. También poner en valor la voz de los profesionales que traen datos estadísticos publicados en revistas científicas, con estándares poner en duda esto ya es algo insólito, ¿no? Bueno, claro. Obviamente, con campañas públicas, ¿no? Y basadas en la evidencia, como venimos sosteniendo, y que intenten justamente desarticular estas estrategias de desinformación, y obviamente entender que la vacunación es también parte de un derecho a la salud. Entonces, enmarcarlo dentro de una política de equidad, de garantía para que todos los chicos, independientemente de la situación o lugares que habitan, puedan acceder a esa situación de protección que significan las vacunas. Entonces podemos concluir, como para tener una cuestión, que la salud pública depende de la reconstrucción de esa confianza, ¿no? Y que las vacunas son una de las herramientas más eficaces que se han comprobado hasta el día, que aparte son económicas y que garantizan también la equidad en el tema de la salud,
y que defender la vacunación como una estrategia es justamente contribuir al desarrollo de un país, ¿no? Y es una posibilidad de futuro, entendiendo que una sociedad más saludable justamente lo que permite es un mejor desarrollo humano. Yo iba a apuntar que era un derecho individual, pero también es una obligación colectiva, y esto lo repito en rigor, algo que dicen los médicos. El otro día charlábamos con el doctor Ariel en el ventilador en la TV y explicitaba esta cuestión, ¿no? Con mi inmunidad estoy ayudando, estoy colaborando a la inmunidad de la comunidad, inmunidad de rebaño, claro, como se decía en la época del COVID. Sí. Pensemos también que, por ejemplo, cuando vos te vas de viaje a algunos países donde sabés que hay algunas enfermedades, te exigen, digamos, una de las, o no solamente que te exigen, sino que uno por una cuestión de preservarse y de cuidarse, vas y te vacunas para evitar contagiarte, no sé, ¿no? Sí, claro, bueno, vemos las cosas. Claro, creo que fiebre amarilla cuando vas a Brasil. Que es un clásico. Claro, bueno, sí. Tenemos las vacunas triples virales, las duples virales y todo eso, difteria, tétanos, qué sé yo, te cortaste, te lastimas, te muerde un perro, vas y te pones la antitetánica. La antirrábica, la del perro, claro. Claro, exactamente. Pero es que, bueno, uno a veces dice, bueno, tenemos que volver a lo más primario de todo, pero efectivamente sí, visto y considerando los datos, ¿no?, que se están dando a conocer. En el último Boletín Epidemiológico Nacional, 5.110 casos sospechosos de coqueluche y 7 muertes en menores de 2 años, que el coqueluche, o más conocido, ¿no?, como tos convulsa, que eso es la aplicación de la vacuna de la triple viral, que es como la primaria, ¿no?, cuando nace el gurí. Entonces, bueno, claro, hay que hay que volver sobre esto, porque efectivamente ya está siendo un número mínimamente de alarma o de alerta. Tenés 5.000 casos sospechosos y ya tenés 7 gurises que se perdieron la vida. Sí. Es tremendo. Bueno, estas cuestiones, ¿no?, que a mí me parece que son tan particulares, ¿no?, porque uno Sandra, no pone en duda que te tenés que Sandra Míguez, deje de buscar palabras amables, dígale lo que piensa. Una inconsciencia total. Exorcícese con palabras fuertes. Sí. No, la verdad es que es por eso digo, fue un papelón, es una cosa muy... Una locura, y todos tienen que decir algo. Por suerte el bloque PRO en la Cámara de Diputados de la Nación emitió ahí un comunicado, qué sé yo, diciendo, bueno, estamos a favor de la vacunación. Lo que en otro contexto parecería una obviedad, vale también que valdría decirles, hey muchachos, tampoco, porque la diputada que organizó la movida en diputados es pro, hey, no las pongan en las listas. Eso sería un agregado, claro, ¿no? Pero... Sí. Hay mucho de eso, digo, mucho de gente improvisada. Sí. Mira, improvisada, ignorante, digo, porque esto es producto de la ignorancia, ¿no? Sí. Digo, y tratar, sobre todo, este esquema que lo que intenta es difundir algo que es absolutamente falso, ¿no? Cuando hablamos de las noticias falsas, de la falta de evidencia y todo lo demás que siempre decimos acá y que intentamos compartir, ¿no? Como decimos, cuando damos una opinión, la damos basada en datos. Total. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Sandra, vamos a volver a hablar el jueves, pero de todos modos, si querés, anticipamos este jueves que es 4 de diciembre a las 6:30 de la tarde, en Vaporeso, te va a tener como protagonista presentando Líbranos del Mal, Sí, Líbranos del Mal. Que, bueno, está basado en todo lo que fue el proceso judicial, la investigación que se hizo y que terminó condenando a la Madre Superiora del Convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, que ahora se está filmando una serie y que por suerte tenemos la fortuna de que también se basa en parte de lo que investigamos y analizamos pormenorizadamente en este libro, una serie que se va a llamar La Cautiva, que se terminó de rodar, y que, bueno, en Líbranos del Mal lo que hice fue un trabajo
que profundiza la investigación a partir de lo que fue el proceso judicial, los testimonios, y pone en contexto justamente ese caso que realmente fue muy conmocionante, ¿no? Saber todo lo que pasaba allí, donde 2 monjas habían denunciado a la Madre Superiora y que terminó siendo condenada por el tema de privación ilegítima de la libertad y aplicación de métodos de tortura, algo que parece inconcebible en este siglo y que sucedía aquí a escasos kilómetros de nuestra ciudad. Así que bueno, estaremos conversando acerca de la presentación de este libro que escribí en 2023, pero que reeditamos ahora con algunos agregados y que tenemos también una nueva tapa, así que estuvo a cargo de la realización Gabriel Benedetti, que es un artista plástico y fotógrafo de la ciudad de Gualeguay, que fue el mismo que también trabajó en la tapa de Crímenes Menores, mi primer libro. Sí. Así que sí, muy contenta de poder encontrarme con gente querida y estar ahí conversando acerca de este trabajo. Beso grande, Sandra Míguez. Volvemos a hablar el jueves. Nos escuchamos el jueves. Dale. 11:47 minutitos. Hacemos la pausa y seguimos con mucho más Malos Perdedores hasta las 13.